Buenas tardes, comunidad de Latin Juris. Nos vamos a encontrar justamente el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. El día de hoy tenemos como propósito el desarrollo de la segunda sesión, provista justamente para efectos de tomar ya en esta ocasión, vamos a decirlo de esta manera, el tema referido propiamente a la definición, acercamiento a las definiciones de constitución. Y en su momento, pues lo que también haremos es entrar de lleno a lo que consideramos el poder constituyente y el poder constituido. Para dichos propósitos, justamente se les hizo remisión del material constituido en el libro de Víctor García Toma, propiamente la revisión del capítulo sexto, y vamos a tomar algunos detalles concretos de esta lectura, pues lo que antes que repetir lo que justamente contiene, pues vamos a hacer algunos comentarios, vamos a tomar justamente su plan teórico como una hoja de ruta para poder justamente encaminar nuestra clase del día de hoy. Agradezco justamente a cada uno de ustedes el que justamente nos acompaña en esta segunda sesión. ¿Me pueden confirmar, por favor, si escucha correctamente? Tenemos justamente buena señal, con un sí. Muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Se me escucha muy bien? Pues sí, me comentan que tenemos una mejor calidad de audio. Eso es muy saludable, eso es muy bueno. Genial. Bien, entonces vamos a esperar un par de minutos a que se conecten justamente los discentes propios del curso para poder justamente comenzar. Para el día de hoy, justamente como estamos transmitiendo desde mi equipo móvil, voy a aprovechar también a tener un equipo ordenador para poder tratar de revisar la mayor cantidad de comentarios posibles, esto de manera simultánea y justamente pues tener esa forma, vamos a decirlo así, la posibilidad de compartir en directo y verificar justamente las preguntas que ustedes justamente desean hacer durante el desarrollo de esta ponencia. Para esos propósitos, pues daremos dos momentos en los cuales justamente vamos a responderlas. Va a ser una después de la primera hora, a las 6:30, ajustaremos un pequeño corte y ahí justamente revisaremos algunas preguntas, a sugerencia también de la administración de Latin Juris, compartiremos algunas y las responderemos. Y luego, antes de finalizar la clase, punto de 7, más o menos 7 de la noche, 7:10, comenzaremos justamente a explicar la parte final de algunas reflexiones que podremos compartir con ustedes. Bien, para esos propósitos entonces, antes de empezar la sesión del día de hoy, quisiera justamente tomar como referencia, estaba revisando el día de ayer algunas preguntas que habían colocado sus compañeros a lo largo de la conversación, pero claro, como tuvimos algunos temas técnicos, no pudimos justamente abarcarlos todos y me pareció importante seleccionar alguno de ellos para empezar a manera de introducción la clase del día de hoy. Una de las preguntas que se plantearon es, me preguntaron, Joan Jaramillo nos preguntó, cuando existe una constitución tan flexible, ¿no? Cuando hablamos justamente de ese tema del reformismo constante, ¿podemos hablar de la pérdida de un Estado constitucional? Bien, no necesariamente es así, pues como habíamos justamente establecido en un primer momento, la idea de constitución no parte de la misma idea de legalidad o positivismo, y esto justamente porque las reglas bajo las cuales veremos justamente el día de hoy se dinamiza el manejo de la reforma total o parcial de la Constitución no obedece a los mismos principios con el cual justamente se tramitan las leyes. Y esto pues tiene una explicación clara porque uno, el nivel de inferencia, el nivel de intervención en las políticas es distinto. Mientras que una va a ser fuente, pues lógicamente la otra es justamente una forma específica de regular una conducta dentro de una sociedad particular, de acuerdo a las condiciones particulares de un aspecto muy delimitado, muy específico de las conductas. Es decir, si una constitución finalmente se reforma cuantas veces quiera,
quizás también puede obedecer en parte al sistema constitucional que maneja el Estado. Habíamos justamente hablado del caso de México, ¿no? Que tiene bastantes reformas, pero no por eso ha dejado de ser un Estado constitucional. La constitucionalidad no implica necesariamente la intangibilidad de la Constitución, por el contrario, implica que ésta sea revisada con frecuencia en cuanto a sus contenidos dogmáticos. Por eso justamente es importante los conceptos que hoy día vamos a acuñar acerca de qué debiera entenderse por constitución. Entonces, la reforma no es en realidad mala siempre y cuando no obedezca a una razón objetiva. He ahí el detalle, eso es distinto. Modificar o plantear reformas a la Carta Política, a la Constitución, pues no va a ser, sino replantear una posible intervención de orden absolutista en el manejo utilizando su pretexto las instituciones democráticas. Y eso puede ser muy complicado, muy complejo para cualquier sociedad que apele justamente a la búsqueda de una institución legítima del poder. Esa fue una pregunta que nos plantearon justamente. Joan Jaramillo, espero haberte, si estás justamente conectado, haber atendido tu pregunta. Voy a tomar algunas más mientras justamente se van conectando los asistentes. Me preguntan por aquí, nos han preguntado también cosas de ponderación, pero vamos a ver la ponderación de forma concreta el cuarto día, el día jueves, pues ese día nos toca interpretación constitucional, así que voy a reservar esa pregunta para esa fecha. Una pregunta muy picante nos plantea Gustavo Freebird, si entiendo que así se pronuncia más o menos su apellido, señor Gustavo. Nos pregunta, quedé con la duda, nos había hecho una pregunta, pero claro, como salían rápidamente los mensajes, era un poco complicado darles una respuesta inmediata, ¿no? Me quedó la duda de cómo podría ver la actual conformación del Estado de Venezuela con un presidente encargado y un presidente usurpador. Miren, qué interesante. A ver, la situación de Venezuela, respetuosamente y desde ya un saludo a los hermanos de Venezuela que nos acompañan, pues hay justamente varios colegas que nos acompañan el día de hoy, es algo especial y preocupante al mismo tiempo por dos cuestiones muy concretas. Una, por el tema de la eventual legitimidad trastocada en los comicios electorales. Si la historia, como que aparentemente, digo aparentemente porque finalmente hay que tener pruebas válidas para cuestionar, eso es un tema propiamente de nosotros, no vamos a especular, no es esa tampoco la finalidad de la argumentación. Si llegara a demostrarse eventualmente que los comicios fueron justamente fraguados, lógicamente con ello, pues perpetrados y más aún, pues si la Constitución tendría que saber en todo caso la regla específica de la Constitución venezolana en cuanto al tema de la reelección, pues sí estaríamos justamente ante una circunstancia de ausencia de legitimidad. Por ahí también me preguntaban, me acuerdo en mi clase el día de ayer, porque tenía clase de teoría del Estado, justo después de la conferencia el día de hoy, un estudiante que estuvo también conectado me plantea un caso similar, ¿no? El caso de Bolivia y el caso de Venezuela respecto justamente a la reelección prevista justamente para los mandatarios, tanto Evo Morales como Nicolás Maduro. En el caso de Evo Morales, pues sabemos por noticias internacionales que en principio hubo justamente un referéndum por el cual se plantea consulta a la sociedad, la voluntad general, acerca de la posibilidad de restablecer una continuidad del ejercicio del derecho a elegir y ser elegido del señor Evo Morales. Y la respuesta fue clara, no. Así de sencillo. Por ahí justamente hay amigos de Bolivia, de Oruro, por ahí el señor Ebe Mamani, por ejemplo, ¿no? Nos saluda, muchas gracias por acompañarnos. Algo símil, no necesariamente igual, algo análogo sucede en Venezuela, ¿no? Personas que, sobre pretexto de algunos derechos de aparente goce irrestricto, plantean justamente la reelección. ¿Cuál es el límite endógeno al derecho a elegir o ser elegido? Pues bien, cierto es que este derecho tiene connotación humana, incluso lo ha sido citado por el Tribunal Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, hay que entender que el derecho político de elegir y ser elegido, en este último aspecto donde nos encontraríamos involucrados, no puede corromper el instituto base de todo derecho político, la participación democrática.
Y la democracia no implica, como mal se nos ha comunicado a lo largo de los últimos años, solamente acercarnos cada cierto, vamos a decir, cada cierta legislatura o gobierno a las urnas, hacer un voto, mancharnos el dedo con tinta de lebre, algunos lo harán por voto electrónico y se acabó y luego de 5 años retomo el ejercicio de la democracia. Eso no es democracia. Eso no es democracia porque eso solamente, pues claro, si bien es cierto, es una expresión de voluntad general, no es democracia viva. La democracia, como lo comentáramos en su momento, involucra muchos aspectos. Involucra justamente participación política, involucra también difusión de las ideas políticas, es decir, debate político, implica también construcción de verdaderos partidos políticos a través de idearios políticos, es decir, que no se traten de meros movimientos con meras intenciones de acaparar el poder, sino de verdaderas ideas o planes de gobierno que busquen justamente no un gobierno o no un desarrollo a corto plazo, sino un plan justamente a largo plazo. Pues el Estado no vive de, vamos a decirlo así vulgarmente, no vive de puchos o de retazos, no, vive de toda un plan estratégico en procura justamente del, vamos a decirlo así, la vigencia esencial de las garantías y el respeto indiscutible a la voluntad general. Entonces, la democracia afronta muchos retos y parte de esos retos, claro que sí, lo veíamos justamente cuando analizamos las primeras tesis, ¿no?, que cuestionan el origen del poder, en todo caso la creación del Estado, disculpen ustedes, que era justamente la crítica a la idea absolutista o el modelo absolutista de Thomas Hobbes lo que nos hace avanzar y nos lleva a la eventual separación de poderes y a la construcción de la democracia. Entonces, la democracia no implica solamente elegir al gobernante, sino, pues lógicamente, que esta posición de representante rote, dinamice, se presente como una oportunidad para toda aquella persona que justamente reúna las condiciones necesarias, porque si no, pues estaríamos justamente dando lugar a que alguien justamente, sobre pretexto de forzar ejercicios abusivos o extralimitados de los derechos políticos, se perpetúe en el poder. Y claro, lo paradójico de este asunto es que, entre comillas, lo pongo así con mucho respeto a todos los hermanos bolivianos y venezolanos, que estas personas, estos señores digan, bueno, solamente quiero saber si quieren elegirme, y al final ganan. Y claro, eso, pues en el caso de Bolivia al menos se puso en contradicción tan evidente, porque si el pueblo ya había dicho que no querían la reelección vía referéndum, no era lógico pensar que luego en las votaciones sí voten por él. No tenía lógica, no tenía sentido. Entonces, pues, estas evidencias permiten justamente generar de que si esto sucediere, pues como que está sucediendo, el gobierno de estos eventuales sucedáneos, pues el Evo ya no está, está Nicolás Maduro, es un gobierno propiamente legítimo. Tendríamos que decir, de llegarse a comprobar lo pertinente, que no, no es legítimo. Y si no es legítimo, pues como veremos a continuación, lo que pudiere justamente plantearse como cuerpos normativos, reformas incluso parciales a la Constitución, cualquier construcción de orden normativo o disposición ejecutiva, no tendría eficacia jurídica a ulteriores gobiernos, claro, si es que deja el poder. Eso también es peligroso, ¿no? Si no deja el poder, wow, es complicada la situación. Pero si alguien justamente asume, pues sabemos que hay un presidente que aparentemente ha sido reconocido incluso por la sociedad de varios países, como es el señor Guaidó, pues él al entrar justamente ya propiamente en ejercicio de derecho de ese poder, pues podrá justamente declarar la eventual nulidad de aquellos actos que consideren contrarios al espíritu de la Constitución venezolana, por así decirlo. ¿Es posible? Es posible. Recuerden justamente la famosa teoría de la autocomposición de los actos administrativos. Ya Hernando García de Enterría creo que fue muy prolijo en estos aspectos a decir que, pues claro, tenemos la posibilidad de poder reexaminar nuestras decisiones y corregirlas siempre y cuando pues existan o se utilicen los mecanismos legales correspondientes. Entonces, pues, de que es posible, ni vuelta a quedar. Entonces, esa sería mi opinión, señor Gustavo, acerca de lo que nos comentó sobre justamente este tema de los gobiernos
lo que sucede justamente en el hermano país de Venezuela. Tenemos, a ver, un par de preguntas más. Ya, esto tiene que ver con el tema de los derechos, ¿no? Me dicen, María Macías Reyes nos comentó lo siguiente. Doctor, pero si hablamos de una no existencia de jerarquía de derechos, ¿qué solución podríamos dar en caso de un choque o conflicto de derechos? Puesto que al ponderarlos, considero yo, los estamos jerarquizando. Y por ahí justamente algunos planteaban algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Grover Herrera, ¿no? Dice, si bien todos los derechos son indivisibles e interdependientes, también es cierto que existen jerarquías entre los mismos. Por ejemplo, el derecho a la vida es jerárquicamente superior a la libertad religiosa. A ver, vamos a ver también una sesión de interpretación constitucional, pero quiero adelantarles algo que es muy importante. Los derechos tienen jerarquías, en el particular considero que no tienen jerarquías, porque los derechos para constituir propiamente derechos tienen que cumplir tres condiciones mínimas para ser considerados como tal. Primero, que estén vinculados con alguna condición inherente a la existencia del ser humano. Ejemplo, salud, vida, dignidad, integridad personal, ¿verdad? También, segundo propósito, que tengan relación con alguna condición necesaria para la supervivencia o existencia del ser humano. Es decir, ya no inherente, no de mi propio cuerpo, sino algún elemento externo, pero que sea de tal trascendencia que justamente facilite o concretice mi desarrollo en este mundo. Trabajo, vivienda, agua, energía eléctrica, lo que se viene debatiendo por otros lares, el famoso Internet, el espectro electromagnético. Hoy, ¿quién vive sin comunicación? Sobre todo en estos tiempos de aislamiento, ¿no? Necesitamos comunicación. El espectro electromagnético es del Estado, no es de las compañías que prestan este servicio de Internet, entre comillas. No, no pertenece a ellos. Me preguntaban justamente en clase, doctor, pero nosotros pagamos por el Internet. No, señor, usted no paga por el Internet, usted paga por el servicio mediante el cual estas empresas privadas captan a través de sus antenas el espectro electromagnético en una determinada frecuencia y lo retransmiten a nuestros dispositivos electrónicos. Por ese servicio usted paga. Porque finalmente el espectro electromagnético propio del Internet es del Estado. Recuerden que los estados son soberanos del suelo, el sobresuelo y el subsuelo. De todo. Es que se haya privatizado de tal manera que el espectro ya le pertenece a las empresas privadas. No, hay una concesión de explotación. Entonces también sigue siendo un derecho necesario para el ser humano. Y finalmente, los derechos también constituyen aquellas garantías mínimas para poder justamente peticionarlos a través justamente de las acciones judiciales. Tiene que haber mecanismos judiciales que permitan justamente la exigencia o el reclamo de estos derechos, porque ¿de qué serviría que usted tenga tantos derechos reconocidos en la Constitución, pliegos de derechos, si no tiene un mecanismo de orden judicial que permita justamente accionarlo y exigir justamente su eventual recomposición en caso de haber sido vulnerado, o plantear justamente mecanismos de defensa en caso de que sea amenazado, es decir, mecanismos de orden preventivo? Entonces, esto, claro que sí, puede generar justamente algunas confusiones acerca de qué es realmente lo que pagamos. En el tema del agua y en el tema de la energía eléctrica pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. El agua es un recurso natural, es un recurso que no lo produce nadie, está justamente en la naturaleza, no lo vas a sacar de otro lado. Pero claro, la potabilización, el suministro de agua, el régimen de alcantarillado, la creación de tuberías, la instalación, la dosificación, ¿no?, de uso de estos elementos ya es diferente, es diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado en el caso justamente que entremos en el tema de estos complejos acerca de qué es propiamente un derecho o qué no lo es. Si esto es así, me preguntan por el famoso test de proporcionalidad. A ver, les adelanto un cachito de mi pensamiento.
Si nosotros vemos en Internet, pues es hoy día justamente el medio mediante el cual nos comunicamos de tantas maneras, podemos justamente advertir que hay muchos debates acerca del uso del famoso test de proporcionalidad, tantos conceptos de sus famosas subetapas, su principio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Pero soy un corte un poquito más racionalista del uso justamente del test. El test de proporcionalidad se usa de forma residual para tratar de solucionar un presunto conflicto de derechos fundamentales. No es una regla. Es decir, si bien es cierto el movimiento, abro comillas, neoconstitucionalista, digo así, ha planteado la introducción de este mecanismo argumentativo para hacerlo una especie de escuela y hacerlo justamente la regla clara para todos los problemas, no es necesariamente así. Pues recuerden que independientemente de que nos guste o no el sistema positivo, existen justamente soluciones que pueden abarcar los propios sistemas procesales a partir de los famosos remedios y recursos, y que pueden involucrar incluso quizás problemas sencillos de subsunción, interpretación jurídica teleológica, o sea, hay instrumentos de interpretación jurídica. Cuando todos estos instrumentos o herramientas fallen, ahí recién podríamos justamente hablar de conflictos eventuales o complejos de ponderación. Entonces, difícilmente en un caso muy concreto, muy sui generis, podrían afrontarse conflictos tan beligerantes como la vida u otros. Siempre va a haber protocolos de intervención porque, como habíamos comentado, los derechos son regulados en el ámbito de sus propios límites. Ningún derecho va a ser regulado de forma irrestricta. Por lo tanto, para plantear una debida ponderación, hay que determinar qué aspecto de un derecho fundamental está siendo sometido a controversia. No podemos decir que todo el derecho se está vulnerando, no. Hay muchos aspectos, tanto en la libertad religiosa como en el derecho a la vida. En el derecho a la vida y calidad de vida, derecho a la felicidad, libre desarrollo de la personalidad, hay un montón de componentes. En la religión pasa exactamente lo mismo. Derecho a reunirse, a profesar, a desvincularse, bautizarse, cambiar de religión, hacer uniones pacíficas con esos propósitos. Es decir, tendríamos que examinar cada caso concreto para poder justamente ver en qué circunstancia nos encontramos. Entonces, pues, hoy incluso dentro del derecho a la religión está justamente la famosa objeción de conciencia, ¿no? Que puede justamente utilizarse como la posibilidad de poder oponerse a la práctica de ciertos actos de investigación siempre y cuando se pueda acreditar que sean justamente oponibles o sean contrarios a los intereses o a los propósitos de una religión. Hay que respetarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado sin perjuicio que vamos a ver posteriormente esos elementos. Y finalmente, para tomar justamente ya el inicio, me comentaron, y con esta pregunta vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, por eso justamente les di una especie de preámbulo para lo que vamos a tratar. Nos comentan por acá, la Constitución posibilita la construcción jurídica de un orden político, el diseño normativo de un tipo de existencia y coexistencia social y el aseguramiento de determinados derechos inherentes a los miembros de un grupo social, comentaba justamente Emilio León Estrada. Pero Santino nos dice, Santino Ramírez, cuando comienzan varias reformas constitucionales, empiezan a ser contradictorias, violadoras de derechos fundamentales y habría muchas lagunas como lo que ha pasado con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en México, es de México, ¿no? Pues bien, a ver, repito esto, la Constitución no es una ley. Las justificaciones bajo las cuales se plantea la reforma no obedecen a las mismas razones de carácter legal que uno podría considerar. Pero claro, tratar de inculcarles esta idea o plantear esta idea, pues obedece a que siempre tengamos en el chip, ¿no? En la idea, ley. Casi la mayoría de estudiantes, cuando entran justamente introducción al derecho, atraviesan los primeros ciclos de esta hermosa profesión, pues advierten que la primera palabra que los trata de identificar, ¿no? El corazón late, es justamente la palabra ley. Qué duro es no entender la palabra constitución en tiempos tan modernos, ¿no? Es complicado y creo que esto hace mérito a la falta de una adecuada educación en marco justamente de civismo, ¿no? No hablamos mucho de constitución, hablamos hoy de leyes. Ese es complicado. Entonces, ¿qué
¿Qué sucede en estos casos? Vaya, ¿qué sucede? Es necesario verificar desde qué punto de vista se va a plantear el sustento del proyecto de reforma. ¿El proyecto de reforma qué implica? Implica justamente establecer desde qué punto de vista se va a desarrollar un derecho fundamental o una potencial política pública ya contenida en la Constitución. Puede ser justamente el sistema económico, el sistema judicial, en fin, puede ser muchos, pero claro, algunos miran, puede pasar. Pero claro, esto también va a responder justamente el tipo de control social que uno maneje. Recuerda, de nuestras autoridades pasa justamente por nuestros detalles. Ese es el punto. Pero bueno, ahora sí, justamente dicho esto, dicho lo último, vamos a dar justamente algunas ya ideas referidas al tema previsto para el día de hoy. Y para ello justamente, ruego su atención, voy a estar justamente monitoreando los comentarios que nos van justamente transmitiendo desde un ordenador para tenerlas en algún momento. Si veo justamente están en línea con el tema de lo que vamos exponiendo, pues las vamos a ir absolviendo en la medida de lo pertinente. Ahora sí, justamente teniendo ya el foro de nuestra clase prevista para el día de hoy, pues retomo justamente mi saludo de bienvenida a todos quienes nos están acompañando desde todos los países de Latinoamérica, pues ya sin excepción alguna, pues el día de ayer verificamos justamente que casi toda Latinoamérica está conectada hoy con Latin Juris. Somos parte de un evento sin fronteras, porque miren, somos más de 1060 personas, 1060 hermanos latinoamericanos que nos encontramos hoy conectados a través de esta plataforma. Qué gusto justamente tenerles el día de hoy. Pues bien, preparémonos porque lo que a continuación vamos a conversar implica mucha tensión y lógicamente esto va a incurrir justamente en grandes debates, ya los tengo prácticamente establecido, ya lo tengo prácticamente aquí, ¿no? Va a haber muchas preguntas al respecto, pero la idea es generar polémica antes que plantear ideas cerradas. Ese es el propósito. Pues bien, hoy día nos vamos a referir al constructo de la Constitución a partir justamente de la tesis de teoría del Estado, para luego propiamente acercarnos a la creación, la génesis de la Constitución y sus eventuales movimientos de reforma. El día de mañana ya aterrizaremos en algunos derechos fundamentales, cómo es que estos se crean, cómo es que estos se consolidan. El día jueves nos encargaremos estrictamente de interpretación constitucional, analizando algunas jurisprudencias, y el día viernes el tema que muchos les gusta y que pues mucho se comenta, el tema de la convencionalidad como parte del bloque de constitucionalidad. Saludos entonces, hermanos, empecemos. Miren, el siglo XVIII fue justamente uno de los momentos claves dentro del marco del desarrollo del constitucionalismo. ¿Por qué? Porque el movimiento fue tan trascendente a partir de ciertas ideas tónicas que buscaban justamente disgregar ya no el fundamento para poder estructurar los poderes del Estado, ya eso lo tocamos el día de ayer. Es decir, no nos vamos a enfocar ahora de ver cómo hay que estructurar el gobierno, sino propiamente nos vamos a dedicar al estudio de las fuentes del poder que ostenta el gobierno. Y como ustedes saben, pues en un principio esto se encargó más allá de los usos de la teocracia, la razón, la presunta ideas de representatividad, pues entre otras cosas llegaron al propósito de la ley. La ley fue justamente entendido por mucho tiempo como el clásico elemento fuente para poder distinguir las cuotas de poder. Sin embargo, he aquí el detalle. Si esta es una cuota de poder, si la Constitución es fuente de fuentes y todo lo que ustedes justamente pudieran comentar, ¿quién debe encargarse de la interpretación de la Constitución? Primer reto a entender. Y claro, desde un primer momento, las funciones de orden constitucional o de fiscalización constitucional fueron entendidas como de corte jurisdiccional, es decir, de orden judicial. Como eran conocidas de orden judicial, pues lógicamente lo primero que se pensó es que el desarrollo de sus actividades o el desarrollo del control constitucional debería delegarse ¿a quién? Al Poder Judicial. El Poder Judicial entonces sería el primer órgano dentro de la teoría clásica de la teoría del Estado, la famosa función tripartita, que se encargaría justamente
del propósito de analizar y fiscalizar el control constitucional. Pero claro, teniendo en cuenta en un primer momento la famosa teoría de separación de poderes. Casos emblemáticos entonces tendrían que salir a la luz y pues, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no decirlo? Uno de esos casos emblemáticos, pues justamente sería el famoso caso Marbury versus Madison en el sistema de las constituciones de Estados Unidos. Es decir, en el caso de Estados Unidos, la Corte Suprema asumiría esta competencia de orden constitucional sin propiamente expresarlo de forma expresa, de forma muy literal, sino simplemente verificó en este caso particular que no podía interferir la Corte Suprema en actos del Poder Ejecutivo. Pues como conocerán, pues como habrán revisado, la pretensión que planteaba Marbury contra Madison es que la Corte Suprema ordene al Poder Ejecutivo, en la persona del Presidente de la República y el Secretario de Estado, a que justamente se consignen los elementos administrativos que le faltaban para poder justamente desempeñar la plaza de juez que él justamente quería. Entonces, no siendo ese el caso, pues lo que uno puede justamente advertir es que en un principio esta visión del constitucionalismo tenía un carácter muy pero muy estricto, casi al nivel de la interpretación de la ley. Pero esta personificación, este ejemplo de lucha en el caso Marbury versus Madison, nos permite entender que la búsqueda o la razón de justificar la existencia del constitucionalismo parte de 5 propósitos bien diferenciados. El primero de ellos es propiamente el margen de la limitación del poder estatal. Claro, no se puede dejar a una ley de orden justamente que ha sido desarrollada por un poder constituido como el poder legislativo, desarrollar las competencias de todos los órganos públicos. La pregunta sería ¿por qué? Porque estaríamos asumiendo en esa tesis clásica que el poder legislativo tiene tanto poder que puede cambiar los poderes y las competencias de los demás poderes públicos, quizás irrogarse poderes que por situación ordinaria no le deberían pertenecer, pero que finalmente se adjudica, o en su defecto, rechazar aquellas competencias que consideran que son complejas o complicadas y adjudicárselas a libre albedrío a otro poder público. Habría demasiado poder en el poder legislativo. Entonces, claro está, la Constitución justamente tendría que tener como norma superior esta responsabilidad y no una ley ordinaria como justamente son aquellas expedidas por el poder legislativo. Si eso es así, entonces esta limitación del poder estatal va a conllevar al mismo tiempo otra función, que es justamente regular y cualificar el ejercicio y la creación de los órganos de actuación política. Es decir, todos los órganos, de alguna u otra manera, van a tener cierta cuota de poder dentro del margen de todo el Estado, pero solamente van a poder desarrollar aquellas que de forma muy sui generis la Constitución les haya concedido. Segundo punto y extremo de la finalidad del constitucionalismo. Habíamos dicho que, entre otras cosas, en la construcción de los derechos fundamentales es necesario que exista seguridad jurídica, es decir, la Constitución va a ser el instrumento de garantías que va a presentar la posibilidad de poder recurrir para justamente hacer exigibles algunos derechos frente al ejercicio arbitrario de los poderes públicos. Llámese, en casos de aislamiento, la retención indebida quizás de los documentos de identidad, la restricción abusiva de la libertad individual, en fin, ese es el detalle, tratar de tener un instrumento de seguridad frente al poder estatal. Tercero, establecer justamente el reconocimiento de criterios de supremacía y rigidez. ¿A qué nos referimos con criterios de supremacía y rigidez? Y aquí justamente comentaremos el tema de la necesidad o no de la creciente reforma de la Constitución. Hablar de supremacía es hablar justamente que la Constitución ejerza un doble control. Un control de orden formal y un control de orden material. ¿De qué se trata este control? El control de orden formal implica justamente que, siendo la Constitución la fuente esencial, toda norma de carácter infraconstitucional que se desarrolle dentro de un Estado va a tener que advertir en comisiones previas o revisiones previas que su creación no sea contraproducente a los fines de la Constitución. Control formal. Y lógicamente para ello echar a mano de lo que esté prescrito en la Carta Política.
Pero al mismo tiempo también existe control material. ¿Qué quiere decir? Que quizás en la Constitución no exista de forma expresa la alusión a un determinado derecho que sea legado por las partes o los ciudadanos. Sin embargo, de la interacción de otros derechos es posible justamente que la Constitución confluya en otras garantías que sean necesarias para el desenvolvimiento de la persona dentro de la sociedad. Ejemplos claros de estos derechos nuevos que se han venido manejando a lo largo de los últimos años. Uno, por ejemplo, que me parece de especial trascendencia para comentarles en este momento, es el famoso derecho a la verdad. El derecho a la verdad, no estamos hablando de la verdad material propiamente de un proceso judicial. Hablamos propiamente de la verdad en cuanto a conflictos armados. Como ustedes saben, la historia latinoamericana ha sido justamente revestida de muchos hitos que eventualmente han generado la necesidad caótica de afrontar por los ciudadanos conflictos armados. Y no solamente conflictos armados entre países, sino hablamos de conflictos armados de orden civil, es decir, dentro del propio Estado. Claro, ha habido conflictos intraestatales, movimientos revolucionarios, movimientos terroristas, muchas cosas, algunas que incluso vienen sucediendo. Y para estos actos, eventualmente, a veces revolucionarios, o quizás contrarios a lo que podría ser un gobierno de facto, también puede ser, ¿qué sucede? Puede generarse o puede existir afectaciones a derechos y garantías. Por ejemplo, ¿quiénes son los principales atacados en tema de conflictos internos? La prensa. Es vetada, silenciada, si saben a lo que me refiero. Desaparecen. Los famosos casos de las bolsas negras encapuchados con los cuerpos, pues era un caso muy terrible en el Perú. Fuimos objeto de sanción, incluso en casos emblemáticos como Barrios Altos, La Cantuta versus Perú. Difíciles momentos. Interferencias en los poderes públicos, el caso Tribunal Constitucional versus Perú. Claro que sí. Entonces, ¿qué sucede? Lógicamente, una persona que detente el poder de forma dictatorial no va a querer que esto se sepa. Hoy en día, Dios mediante, no sé si esto sea también complejo. Tendremos datos verdaderos acerca de la real cantidad de contagios, más aún muertos, que día a día acompaña a la prensa y nos refleja quizás un discurso presidencial a nuestros hogares. ¿Será ese dato verdadero? No lo sabemos. No lo sabemos. Quizás haya más muertes. Por ahí justamente se gesta, entre otras especulaciones, que el caso de China es un caso muy especial. Solamente 2.500 muertos, pero por ahí la prensa dice, por si acaso las compañías telefónicas han declarado que han caído más de 20 millones de líneas. 20 millones de números telefónicos cayeron. Y solo se declararon 2.500 muertos. Una cifra muy optimista, ¿no? Para un país que al año tiene una tasa de 300.000 muertos. Y solo 2.500 se declararon. Este manejo de la información por parte de los poderes públicos justamente genera zozobra y no nos acerca justamente a la realidad de lo que puede justamente implicar el manejo del poder. Nos lo ocultan. Para eso sirve justamente el derecho a la verdad. Buscar a partir de investigaciones de gobiernos ulteriores que se perenice la realidad de los hechos para que en la historia no se oculte las verdaderas muertes, las verdaderas tragedias, los verdaderos hechos del conflicto, y que un gobernante que trata de perennizarse en el poder o que justamente colude con otro para que no se investigue, pues no quede justamente en el anonimato y que las personas que eventualmente fallecieron o fueron justamente segregadas de esta sociedad, pues alcancen a obtener la cuota de participación que en la vida desempeñaron. De eso se trata la verdad. Por eso es que es uno de los derechos de gran importancia que se ha traído o se ha cogido con esta generación. Otro de ellos, no menos importante, pues podría ser el famoso derecho al agua, en el caso peruano, por ejemplo. Es raro, ¿no? Suena un poco complejo, pero el agua no era considerado un derecho fundamental. Miren qué tragedia.
El servicio público de agua no era un derecho fundamental y el ser humano es 70% de agua. Hay una lógica sencilla para entender que sin agua no se puede vivir. De ahí justamente que comentábamos que también las condiciones necesarias para poder justamente desarrollar la vida también pueden justamente ser partícipes de la construcción de los derechos humanos. Pero claro, la falta de practicidad, justamente la falta de técnica, eventualmente dirían o saldrían a decir, bueno, como en la Constitución no está el derecho al agua, no existe. Oiga, señor, existe. El agua es agua, somos agua. Entonces, ¿cómo vivimos? No hay forma. He ahí el detalle. Los derechos de la naturaleza, algunos países hermanos como Ecuador, como Bolivia, sé justamente que tienen los famosos derechos de la naturaleza, donde el titular de los derechos no es el ser humano, ¿eh? Es la propia naturaleza. ¿Con qué intención? De darle justamente un halo de protección mayor. Es posible. Entonces, esta posibilidad de poder justamente abarcar latitudes más amplias implica a su vez el propósito de que la Constitución sea lo suficientemente abierta para poder incorporarlo sin que necesariamente recurra a la reforma. Para eso justamente existen técnicas interesantes, como son las famosas cláusulas abiertas dentro de las cartas políticas. ¿Eso qué va a permitir? Que independientemente del tiempo, el Tribunal Constitucional u órgano que haga de sus veces dentro de cada estado puede interpretar la Constitución y justamente bajo esa línea pueda incorporar estos nuevos derechos, estas nuevas personificaciones del derechos dentro de la Carta Política y sea lógicamente partidario de la creación de las políticas públicas que necesitamos nosotros justamente los ciudadanos de a pie. Siguiente elemento. Miren, poder justamente de legitimidad, es decir, la Constitución es la concreción máxima de la legitimidad. ¿Qué? Me dirán, doctor, incluso por encima de la elección de los gobernantes. Claro, es que la legitimidad implica recae en que el poder originario o gestador de la nueva constitución, de una constitución, es la máxima expresión de las libertades, porque justamente la creación de la constitución es donde la sociedad va a dar a conocer realmente sus intereses, para que justamente estén perpetrados en la carta política y estos luego repercutan en las políticas públicas. Es claro, no hay nada más que decir ahí. Entonces, la institución de la legitimidad como parte o vinculado a la democracia definitivamente busca un propósito para poder hacer entender al ciudadano que no ha sido desvinculado del concepto de poder. Muchas personas consideran, o si tú o viven quizás engañadas, se les oculta la información de que ya no tienen poder una vez ejercido el voto. No, falso, pues, lo hemos visto ayer, ¿no? Hay justamente el aseguramiento del principio democrático. Comenta muchos derechos más, por ahí justamente hablan del suministro de agua, suministro de energía eléctrica, la muerte digna. Algunos de ellos analizaremos, claro, tendríamos que tener un curso amplio, ¿no?, de todos los derechos fundamentales, pero sí, como ustedes comentan, existen varias propuestas de derechos que incluso son reconocidos de forma muy específica en algunos estados, pero no compartido por los demás. De ahí justamente es importante entender que cada situación jurídica de cada estado obedece a sus condiciones propias de hecho y de derecho, lo que también hemos conocido en la teoría positivista como el famoso orden público, ¿no? Pero bueno, entendido este punto entonces, ya desarrollando, podremos comprender de que la idea del constitucionalismo trabaja justamente tres pilares esenciales que hay que tomar en cuenta. Primero, poder político. Segundo, fuerza. Tercero, obediencia. ¿Por qué hablo de estos tres elementos claves? Porque a partir de estas tres directrices vamos a poder constituir las modalidades normativas que sean convenientes para poder asegurar su especial eficacia. ¿Por qué tiene que tener poder político? Lógicamente porque es una carta dirigida a administrar y fluir las cuotas de poder. ¿Esto cómo se va a verificar y cómo se va a contrastar? A través de la creación de normas, ni más ni menos. Tiene que haber normas, lo habíamos visto en la primera sesión de clases. Ahora bien, una norma no va a ser únicamente suficiente para poder establecer o constatar las líneas de poder. Tiene que establecer justamente márgenes de fuerza coercitiva que legitimen su cumplimiento. Esta fuerza coercitiva, ¿qué se va a llamar? El derecho. El derecho justamente va a instituir las cuotas de poder y la vinculación jurídica para que éstas sean justamente de cumplimiento obligatorio.
Y claro, si son de cumplimiento obligatorio, lo que nos corresponde a nosotros, ciudadanos que recibimos las normas, es justamente obedecerlas. Es decir, el cumplimiento de una ley eventualmente se constituye en un deber de orden político, deber. Y ahí justamente entra el detalle. Principio de igualdad, especial importancia en el marco de estos tres pilares. ¿Por qué? Porque no puede existir justamente trato diferenciado bajo justamente el jus imperium, siempre y cuando el trato diferenciado se sustente, siempre, y repito esto y lo recalco para que se quede claro, siempre y cuando el trato diferenciado se aplique para sustentar que personas con condiciones diferentes para poder percibir un derecho, pues lógicamente tenga que llegar a otros tipos de medios para lograr dicho propósito. Ejemplo, imaginemos justamente que una persona de avanzada edad hoy en día, pues, claro que sí, tiene que acercarse a una agencia bancaria para cobrar su pensión estatal. Pregunto, ¿cuántas personas en promedio pueden agenciarse a uno de estos lugares, entidades bancarias de orden estatal? Un montón de colas, ¿no? Si tienen un sistema de manejo electrónico, enhorabuena. Pero hay una condición bien clara. Una persona de un promedio de 60 años de edad o 65 años de edad para arriba no está en las mismas condiciones de orden físico para poder afrontar en igualdad de condiciones esta coyuntura que es justamente hacer esperar en la fila, al igual que un joven de 20 o 30, 40 años. No es lo mismo. Igual justamente pasa con las gestantes. Tampoco pueden, pues justamente, claro que sí, están sosteniendo una vida. Los menores de edad tampoco. Tampoco. Los niños se cansan, no tienen esa consistencia física. Es por eso que eventualmente justamente se hacen una regulación especial en cada estado llamado trato diferenciado o normas especiales que fomenten justamente el disfrute equitativo de los derechos y los principios. Esto, claro que sí, va a verse reflejado en las políticas públicas. Algunos lo conocen como trato diferenciado, otros lo conocen como acciones afirmativas, otros lo conocen como acciones de tutela. Hay muchas calificaciones para esos propósitos. Lo cierto es que luego de haber llegado a este punto, lo que podríamos decir o concluir prima facie en este punto es lo siguiente. Mire, primero, el derecho constitucional es un sistema unitario, en la medida que, lógicamente, la Constitución no es una norma de orden revisable. No, porque no responde justamente a un proceso de revisión legal como si justamente son las leyes. Es una norma que vino para quedarse y establecer las líneas para todo el desarrollo del Estado. Salvo que haya procesos de reforma, pero eso es otra cuestión. Segundo, constituye un sistema coherente en la medida que busca organizar u ordenar, lo habíamos dicho en el día de ayer, todo el manejo del poder público. Tercero, no menos importante, constituye también un sistema completo de normas, no admite, esto es muy claro, según Pérez Royo, en su curso de Derecho Constitucional del año 2005. Si alguien justamente quisiera revisarlo, Javier Pérez Royo, en este libro hermoso, dice, la Constitución no admite lagunas. Por ahí también habían unas dudas el día de ayer, ¿no, doctor? ¿Qué pasa si la Constitución no es clara? ¿Qué pasa si la Constitución no advirtió tal derecho? Cuidado, la Constitución no tiene lagunas, no es una ley. No se complementa, no va a ser interpretación complementaria, suplementaria. No, no va a ser. La propia Constitución va a nutrirse en base a sus propios principios para poder justamente construir lo que sea necesario para poder atender las necesidades de la sociedad. ¿Por qué? Porque fue creada con ese propósito. No puede negarse la intención de poder justamente darle una solución clara. He ahí el detalle. Repito, para que se entienda, la Constitución no alcanza problemas de lagunas. Para eso justamente se plantea la integración dentro de la interpretación normativa. Las autoridades encargadas precisamente de esta calidad van a ser, en algunas situaciones, el Tribunal Constitucional, en algunas otras, el Poder Judicial. Según como lo tengan en nuestros modelos, pues estas se van a encargar de nutrir las condiciones necesarias para poder crear esas situaciones de derecho que sean justamente exigibles a partir de la sociedad. Ahora bien, dentro de ese constructo de constitución, y por ahí justamente ya entraremos un poco a depositar, acercándonos un poco a esto de la constitución. Doctor,
hemos conversado hasta ahora tanto de la Constitución el día de hoy, que hemos hablado de control material, control formal, pilares de la Constitución, algunas conclusiones liminares. Pero, doctor, ¿qué compone? ¿Qué está dentro del rango constitucional? Debiéramos partir por ahí, porque si no entendemos qué tiene o qué marcos normativos tienen esta misma condición, pues podremos encontrar algunos conflictos de marco interpretativo. Y aquí vamos a entrar en un debate muy interesante quizás el día viernes cuando hablemos también de la famosa convencionalidad. ¿Qué compone la Constitución? Hay varias normas que se equiparan al rango constitucional y esto puede variar de situación estatal a situación estatal. Pero la teoría ha entendido hoy por hoy, las teorías pospositivistas, las teorías neoconstitucionalistas, que la Constitución no es propiamente una norma estricta que está justamente en el pináculo, como lo diría Hans Kelsen, sino que está comprendido por un bloque de normas, es decir, un bloque de constitucionalidad. ¿Y qué está dentro de este famoso bloque de constitucionalidad? Propiamente la Constitución, claro que sí, los principios generales del derecho, los tratados en derechos humanos y, según sea el caso, algunos pronunciamientos de los órganos encargados del control de la Constitución. Para el caso peruano, los famosos precedentes vinculantes, los hermanos peruanos que me escuchan. Hablamos un poquito de cada uno de ellos porque ya luego le daremos un propósito especial. La Constitución, pues no hay nada más que hablar, es la Constitución. Segundo, los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, pues en realidad son las directrices mínimas que orientan toda la ciencia jurídica y que otorgan justamente la necesidad de establecer líneas de interpretación claras y se sustentan en algunas condiciones de la persona, como la dignidad, por ejemplo, muchos la verdad material, entre otros. Es decir, le otorgan un orden a la interpretación, el orden teleológico, la interpretación conforme, también es un propósito de los principios generales del derecho. Los tratados en derechos humanos también justamente tienen una importancia, y repito, para que esto quede claro, tratados que desarrollen derechos humanos. No hablamos de tratados de orden legal, son dos cosas diferentes. Hay tratados que tienen como propósito regular o establecer justamente derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, el Protocolo de Kioto, por ejemplo, también. Es decir, tienen justamente esta finalidad. Entonces, pues, no es posible justamente negar que aquellas disposiciones de orden supranacional que desarrollen estos derechos, pues tengan justamente participación a nivel de la Constitución. Esto, pues, lógicamente será posible en la medida de que cada carta política lo haya dispuesto de esa manera. En el caso peruano, si bien recordamos, el artículo 54-45, números por ahí, establece justamente la posibilidad de que los tratados en derechos humanos estén al nivel de la Constitución. Es decir, se van a integrar posiblemente, digamos, ¿no? Si algún derecho no está trabajado de forma clara en la Constitución o sencillamente no tiene mención expresa, podremos echar mano justamente de un tratado de derechos humanos para integrarlo al corpus juris constitutionale y justamente darle aplicación práctica ante un eventual conflicto de intereses. Es posible, es posible. Y el caso de los precedentes vinculantes, pues ya he visto justamente algunas sorpresas y algunas preguntas por ahí, doctor. ¿Qué sistema constitucional tienen en el Perú que admite justamente, pues hasta lo que yo entiendo, es uno de orden romano-germánico, pero ¿por qué tiene precedentes vinculantes? Bueno, en el sistema peruano confluye tanto el control difuso, que realiza justamente el Poder Judicial en la Constitución, como el control concentrado. Tenemos un control dual, ¿sí? Sin embargo, pues, por palabra y gracia de la Constitución, es el Tribunal Constitucional quien tiene la última voz respecto a interpretaciones constitucionales. Pero nuestro Código Procesal Constitucional ha destacado algo muy interesante, que puede incluso sonar un poco contradictorio. Ha afirmado que el Tribunal Constitucional, en ciertas decisiones, donde desarrolla un tema de especial trascendencia constitucional, puede indicar de forma expresa que ciertos párrafos, ciertos considerandos de la sentencia
tengan rango normativo constitucional. Miren, estamos hablando de cosas serias. Un considerando de una sentencia, de una jurisprudencia, va a tener el rango de norma constitucional. Claro, y la técnica de redacción tendría que ser con ese propósito, a modo de regla, quizás si es que es el caso, ¿no? Si eso es entonces así, miren, un extracto de jurisprudencia que hoy es norma. Claro, esto solamente pasa en algunas situaciones muy sui generis, pues no parece un discurso coherente, pero así justamente lo ha retratado la justicia constitucional peruana, ¿no? Y es por eso que sucede, me comenta también por ahí Juan Rebolino, me parece su apellido, Robalino, que sucede también en Ecuador, ¿no? Esto ha enfrentado algunas discusiones porque la jurisprudencia propiamente en un sistema de fuentes romano-germánico como el nuestro no debiera tener esa ubicación privilegiada de norma constitucional, más allá de que el Tribunal Constitucional así lo plantee, ¿no? Creo que para eso están las decisiones del TC, pues de órgano homofiláctico que pueden educar, pero de ahí elevar la calidad de normas es peligroso porque estaríamos diciendo que sería ya otro poder del Estado que tendría justamente capacidad normativa. Y esto, pues en algunos casos puede ser peligroso, porque como ustedes saben, los miembros del Tribunal Constitucional, al igual justamente que los congresistas u otro cargo en la función pública, no son permanentes, no son vitalicios, son rotativos. ¿Y qué pasa si otro Tribunal Constitucional conformado participa y dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con ese criterio, lo cambio? Podría suceder justamente lo que llamaron en la famosa teoría austríaca o anglosajona, la aplicación del famoso overruling, ¿no? Cambio de precedente por precedente. Pero para efectos de una norma jurídica, pues no parece muy práctico, porque como ustedes sabrán, el ejercicio del overruling propiamente tiene asidero en sistemas de justicia anglosajona, donde la fuente principal del derecho es la jurisprudencia antes que la ley, y ahí tiene un poco más de sentido. Pero en un sistema como el nuestro, de carácter romano-germánico, pues no, aparentemente no tendría un tema de coherencia. Sin embargo, está así, ¿no? Así justamente lo hemos entendido en el Perú como un precedente de rango constitucional. Un párrafo, les repito para quienes recién se están conectando, un considerando dentro de una sentencia, ¿no? Va a ser referida de forma expresa por el mismo Tribunal Constitucional que va a tener efecto o rango de norma constitucional. Es como si fuera un artículo nuevo de la Constitución. Así estamos, de eso estamos hablando. Complicado de entender o justificar, quizás podrían haber muchos debates sobre ello, pero sí se ha dado. Si me preguntan por ahí en qué se ha dado en control, por ejemplo, en casos de control constitucional administrativo, algo que también es un tema de debate que quizás mis colegas abordarán en su momento. Se puede hacer control constitucional dentro de sede administrativa. Todo un detalle, ¿no? Se planteó también como una posibilidad académica. Entonces, esto puede justamente generar algunas discusiones. Pero más allá de tocar este punto, ya entendiendo qué es lo que podría, y esto puede variar, puede haber componentes más, componentes menos, pues sería justamente ya la particularidad de cada estado, puede justamente esto variar, ¿no? Hay justamente distintas expresiones de apreciación constitucional que permite a cada estado de forma autónoma establecer qué quiere que esté dentro del rango constitucional. En el Perú, pues le hemos dispuesto justamente que estos precedentes vinculantes tengan ese rango. Pues bueno, así se ha dispuesto en el sistema peruano, ¿no? Si esto es así, entonces esta búsqueda de supremacía constitucional, conforme hoy la vemos, es un concepto vigente. Muchos hasta el día de hoy, hasta este momento en clase, vienen diciendo, doctor, hay tantas lagunas, tantos problemas en la Constitución. Pienso, de forma quizás un poco crítica, que la Constitución hoy en día ha sido utilizada como un instrumento de poder, ¿no? ¿Eso qué implica? ¿Podríamos implicar que estamos frente a un caso de crisis constitucional? ¿Crisis de la supremacía constitucional? Un ejercicio reiterativo de procedimientos de reforma implica que tenemos un tema de crisis constitucional. Estas decisiones van a poder variar de acuerdo al concepto de vigencia constitucional que nosotros acariciemos y aceptemos dentro de nuestras realidades.
Yo les voy a presentar un concepto de vigencia constitucional sustentado en algunas características que comparto de Ricardo Guastini. Voy a tomar solamente algunas referencias, pues él relata como 12 casos, pero yo solamente voy a tomar 5 de ellos para este propósito académico. Y quiero partir por el tema de la rigidez constitucional. Ricardo Guastini sostenía que la rigidez constitucional es necesaria en la medida que su vigencia o su existencia a largo plazo va a poder asegurarnos márgenes de seguridad jurídica. ¿Y esto en qué se va a construir? En el segundo elemento, garantías jurisdiccionales sólidas de búsqueda y justamente defensa de la Constitución. Sin embargo, esto de la Constitución rígida, si bien es cierto, es un concepto válido para efectos de tratar de buscar hegemonizar los desarrollos del poder político, puede pecar de algunos aspectos si es que es mal interpretada. ¿A qué me refiero? Cuando usted tenga un sistema de orden constitucional donde la reforma de la Constitución sea una práctica tan recurrente, verifique de qué se sustancia la relación de la reforma con el disfrute de los derechos dentro del país. Verifique justamente la sustancia. ¿Es necesario justamente crear tanto derecho dentro de una carta política o es posible abstraerlos a partir justamente de la combinación de otros derechos? ¿Me dejo entender? Es que la rigidez no implica justamente estaticidad. No se trata de eso. Rigidez implica justamente solvencia a lo largo del tiempo. Los principios, como decíamos justamente el día de ayer, se van nutriendo dentro de sus componentes internos. No es necesario que yo ponga una constitución, el derecho a la igualdad significa que, y doy un concepto. No. El tiempo le va dando conceptos al derecho de forma genérica. Si yo pongo en la constitución, toda persona tiene derecho a la igualdad, basta y sobra. No tengo que relatar igualdad de sexo, género. Miren qué discusiones absurdas que hemos encontrado en los últimos tiempos. Porque no está, por ejemplo, género en algunas constituciones, allá. Como no está el tema de la igualdad de género, todavía no está en el Perú, por ejemplo. Uy, qué doloroso, créanme. Pareciera justamente que es una especie de golpe a la inteligencia humana, ¿no? El principio de la igualdad es el principio de la igualdad. Sustentado justamente en qué? En la condición del ser humano. Y si por ahí, pues justamente la ideología de género constituye una performance del ser humano, ni vuelta a quedar. No podemos discriminar por temas de igualdad de género o por ideas y ideologías de género. No es discutible. Porque son ideas válidamente aceptadas. Si hasta la libertad de expresión se admite como elemento válido para el tema de nuestra coexistencia social, menos aún pues se podrá restringir el tema de la libertad de género. Claro. Pero ¿es necesario que de forma específica esté en la Constitución? No es necesario. Sin embargo, he aquí el problema. ¿Qué tipo de seguridad jurídica se plantea en el sistema estatal? Ese es el detalle. Si usted está acostumbrado a un sistema estrictamente positivizado, la gente no va a creer en las pretensiones, en las argumentaciones de los tribunales de justicia. Es claro, no va a creer. No va a creer. Entonces, aquí, el cuarto elemento, interpretación constitucional, y el sexto, el cuarto y el quinto, interpretación constitucional e influencia constitucional, tienen mucho que ver en la construcción de un sistema constitucional sólido. Porque si no es planteado, o si este órgano encargado de la interpretación constitucional y última palabra en materia constitucional no cumple esta función nomofiláctica educadora dentro del orden social, pues lo que vamos a tener solamente son que la gente termine aplicando la Constitución como si fuera una ley más. Así de concreto. No hay capacidad de construcción, no hay capacidad orgánica, organicista, por parte justamente del órgano encargado de la interpretación de la Constitución. La influencia constitucional se puede perder. Entonces, para que exista fuerza vinculante, tercer elemento, debe existir un adecuado manejo de las tesis interpretativas constitucionales que planteen los órganos encargados de este propósito, siempre y cuando justamente se eduque el adecuado, pues hoy día ya no estamos, decíamos, en un estado ya
de orden legal, estamos en un orden de manejo constitucional. La vigencia constitucional supedita justamente esos dos propósitos: asegurar que no se corrompan las garantías o las normas que establece la Constitución y asegurar justamente su plena vigencia para los ciudadanos. Si los ciudadanos desconfían de la Constitución, pues ya no tenemos un Estado constitucional de derecho. Me preguntan entonces por ahí, ¿la igualdad puede tener un límite? Pues antes que límites, solamente lo que se estableció en la Constitución es un manejo de desarrollos progresivos que permitan la igualdad de satisfacción de derechos para todos los ciudadanos. Propiamente se adecúa a esas circunstancias. Entonces, deberíamos entender que esta Constitución, atención a sus fines, provoca justamente una retórica diferente en el discurso normativo. Ya no podemos hablar meramente de esa retórica legislativa, donde todo se le decía a la ley, ¿no? ¿Dónde está la solución? En la ley. Todo en la ley. Y claro, la persona, pues tal cual ustedes incluso en algunas circunstancias, pues han podido constatar en las universidades, buscan siempre una respuesta específica, ¿verdad? Siempre, pues, no hay que ser ajenos, pues también me ha sucedido a mí, los docentes de derecho clásicos planteaban, ¿no? Decían, doctor, disculpe, quiero una respuesta para esto. ¿Leíste la ley? Sí, doctor, pero entonces lee, ahí está la respuesta. ¿Pero cómo? Te decían buscando más específicas, ¿no? Entonces, tenga mucho cuidado. Es la interpretación constitucional un reto muy importante para la consolidación de la adecuada vigencia social de la Constitución. Entonces, vamos a entender, bajo estas premisas, que el manejo de la Constitución y su existencia propiamente marca un antes y un después. Digo un antes y un después porque en una tesis clásica de separación de poderes, la Constitución no era un discurso, no era tema justamente de debate. ¿Por qué no era tema de debate? Porque no era justamente el tema, no se buscaba todavía un sistema de voluntades para poder justificar la existencia de los poderes públicos. Pero hoy el discurso es diferente. Hoy sabemos que existe un poder previo y superior a los poderes públicos. ¿Esto qué iba a implicar? Que hay un antes y hay un después de la Constitución, de cualquier Constitución. El antes de la Constitución es el momento de su gesta. Y para su gesta, lógicamente, es necesario acudir a un poder que tenga tal envergadura que nos pueda justamente generar la creación de una carta política. Este poder se va a llamar dentro de la teoría del Estado como poder constituyente. Poder constituyente. El poder constituyente será entonces el encargado de crear la carta política. Y se va a ver representado, entre otras cosas, por la famosa Asamblea Constituyente. Si eso es así, ¿de qué se trata propiamente esta comunidad llamada Poder Constituyente? Pues bien, el Poder Constituyente está conformado propiamente por todos nosotros. Es la representación de la comunidad soberana y tiene como propósito único y exclusivo, repito, sí, único y exclusivo, la creación o la reforma parcial de las cartas políticas. ¿Cómo se plantea el tema de la creación? Sencillamente se convocará según las líneas constitucionales de cada Estado, se convocarán justamente a ciertos integrantes para conformar de forma única, específica, temporal, una asamblea, un grupo de expertos, quienes crearán justamente la carta política. Pero cuando se trata de reforma, pues justamente se acudirá ya no con una conformación de una asamblea, sino a través de una consulta popular llamada referéndum. En el Perú sucedió algo muy, vamos a decirlo así, sui generis, como suele pasar por acá, ¿no? En el año 1979, pues se gestó una constitución, la cual justamente acompañó a nuestro estado hasta el año 93, puesto que en el año 93, al asumir justamente de forma previa en el 90 el gobierno del señor Alberto Fujimori, vivíamos una época conminada por el tema de la influencia económica, es decir, había mucha inflación, deuda externa en cantidad, y no se ocurrió mejor idea que plantear la privatización de los servicios públicos y otros servicios que prestaba justamente el Estado. ¿Qué pasó entonces?
no había mejor forma que convocar a la reforma del modelo económico de la Constitución, entre otras cosas más. ¿Qué generó esto? Pues uno hubiera estado feliz, entre comillas, si es que hubiera convocado una asamblea constituyente conforme mandaba la Constitución del 79, pero no fue así. Se conformó una atípica forma llamada Congreso Constituyente. Raro, ¿no? No fue convocado. Al Congreso le dieron adiciones potestativas para que justamente fungiera de creador de la Constitución. Duro momento. Lo cierto es que se gestó esta carta política y en base a ella se realizó el famoso fenómeno de la privatización de los servicios públicos. Se puso en disposición el guano de las islas de nuestro país, hasta ahora no vence la concesión. Varios servicios han sido subrogados a entidades privadas. Hoy no hay ninguna, por ejemplo, que he visto en otros países que sí hay, ¿no? Fuentes de prestación de internet por el Estado, ¿no? Acá todo es por privados. No hay ninguna empresa estatal de internet o de telefonía. No, todos son privados. En educación, pocos colegios estatales, hay más privados, es la verdad. Universidades públicas, pocas, más hay privadas. Bueno, sucedió, ¿no? Y pese a su atipicidad en cuanto a su consolidación, pues el siguiente gobierno de turno no se encargaría de buscar la nulidad de esta constitución, sino que la adaptó a los propósitos de la sociedad y hasta el día de hoy, pues ya cumplió el 2020 casi, pues sí, 27 años, ¿no? 27 años de edad tiene nuestra constitución actual. Es el punto muerto que tenemos justamente en nuestra constitución. De esa manera, duro comentarlo, pero así es. Para efectos de reforma, esto tampoco necesariamente ha variado, para temas de reforma sí tenemos el referéndum. ¿Cómo funciona esto? Esto puede variar de país en país, pero creo que tenemos casi la misma dinámica. En una legislatura, el Congreso de la República plantea justamente un proyecto de reforma constitucional parcial. Puede ser justamente a instancia del Consejo Ejecutivo o el Poder Ejecutivo o instancia del propio Congreso de la República. Plantean justamente la reforma constitucional, aprueban el proyecto y de forma inmediata el presidente de la República puede justamente convocar a referéndum nacional. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que en la misma legislatura, pues, la fuerza democrática llamada pueblo vote si está de acuerdo o no con ese proyecto de reforma. Si está de acuerdo, es decir, gana el proyecto a favor de la reforma constitucional, en esa misma legislatura se aprueba la reforma y se dispone la publicación respectiva. Esa es justamente reforma parcial de la Constitución dentro de una misma legislatura a través del poder constituyente. Pero esta expresión concreta de determinar la participación o la dinámica de la reforma constitucional no podría ser un tema acabado si no discutiéramos en qué propiamente consiste ese poder. Y muchos entran en debate acerca de esto porque no sabemos bajo qué tesis un gobierno de turno podría gestar el cambio de una constitución a propósitos personales. Y para ello hay diversas teorías que tratan justamente de delimitar o explicar cuáles son los límites que tenemos al momento de generar una nueva constitución. Es decir, qué capacidades o qué límites existen realmente en el poder constituyente para crear una nueva constitución. Si eso es así, pues tenemos que ver lo siguiente. Vamos a ver algunas posiciones al respecto. La primera posición que podríamos comentar es la teoría racionalista que maneja Emmanuel Sieyès, y él establece que el sistema ideológico de una constitución se va a transformar en institucional en la medida que responda a las vanguardias inmediatas del grupo social. Es decir, habrá que examinar hasta qué punto se han creado nuevos derechos o quizás otros ya no tienen importancia dentro del marco político. Es una propuesta justamente racionalista de Emmanuel Sieyès. ¿Con qué intenciones? Con intención de idealizar la Constitución. Es decir, tiene que ser una norma vigente, una norma eficaz. Para Maurice Joriot, esto no es necesariamente así. Y no es necesariamente así porque, a diferencia justamente de Sieyès, que trata de vincular los temas de la Constitución a los intereses de la sociedad,
Para Hariop esto no funciona de igual manera porque él cree que el poder constituyente tiene tanto poder que puede justamente irse más allá de los límites de cualquier constitución o cualquier decisión previa. Es decir, no está limitado bajo ninguna circunstancia, es un poder muy amplio. Entonces puede cambiar, si quiere, toda una constitución bajo otra tónica completamente distinta de cualquier antecedente constitucional que hubiera tenido y no habrá ningún problema. Ahora bien, si nos pasamos por las teorías quizás ya no fundacionalistas de Maurice Horiot, pues tendríamos que arribar a las teorías existencialistas de orden decisionista de Carl Schmitt. ¿Y qué plantea Carl Schmitt? Carl Schmitt plantea que el poder constituyente debe ser secuencia de una constitución política positiva, es decir, plantea justamente el cambio que tú necesites, pero lo que vayas a establecer como política dentro de la Constitución tiene que estar en su cuerpo normativo. Es decir, si no está en el cuerpo normativo, sencillamente no es Constitución. Distinto a lo que plantea en su momento Hans Kelsen, ¿no? Él no creía en la positivización de la Constitución. Él creía que la Constitución era tan importante, pero tan importante, tan emblemática, que no tenía que tener el mismo corpus que una ley. La ley sí tenía que ser escrita y se exigía como tal para tener vigencia. La Constitución no. La Constitución no necesita ser escrita para tener vigencia. ¿Cómo se hace eso? Pues estará justamente inmerso en los principios dentro del marco normativo. Ejemplo, Inglaterra. Inglaterra no tiene constitución, pero tiene principios instruidos en la jurisprudencia, en las decisiones de sus tribunales, y ahí justamente vive la constitución. No es que tengamos que tener necesariamente un documento escrito, con forma, en el cual usted justamente tenga que advertir, mire, ¿sabe qué? Aquí es el articulado y aquí va a encontrar la constitución. Palabra de constitución. Y todos justamente se inclinan y dicen, aquí está la constitución. No, no se trata necesariamente de eso. Se trata justamente de que usted verifique que los principios finalmente sean aquellos relacionados a la sociedad que imperen en el marco social. Es por eso que Kelsen y Carl Schmitt no comparten esa presencia de la Constitución. Uno pues exigirá que todo esté dentro de la Constitución y esto implicará modelos de reforma. Y por otro lado, no, es que no es necesario, basta justamente que se incorpore como un principio vivo en el sistema de fuentes. Y no será ni siquiera necesario tener una constitución escrita, a lo mucho una constitución genérica, por ejemplo, la de los Estados Unidos. No es una constitución tan detallista, ¿no? Tiene muy pocos artículos, me parece que algo de 13, una cantidad así, pero no tiene muchos. Entonces, es un detalle, ¿no? Entonces, si vemos las cosas de esa manera, podemos entender que el propósito esencial, claro está, del poder constituyente es la reforma total o parcial de la Constitución. Pero, ¿cómo se maneja el ámbito de la titularidad? Y aquí justamente un debate muy importante. Bien, ¿quién es titular del poder constituyente? En términos generales tendría que ser el pueblo, pero no necesariamente fue así en la historia. Pues en un momento, pues el titular de este constituyente fue Dios, en las monarquías, ¿no? Libros sagrados, lo podrás encontrar por ahí. La comunidad social, pero no como sistema organizado, las famosas asambleas, algunos fueros medievales, eso fue así. Pero ya cuando se acoge las ideas ya más racionales de la existencia del poder, usted comprenderá que el titular hoy en día indiscutible de este poder constituyente es la nación. La nación. Doctor, soy un Estado plurinacional. Quiere decir que justamente pues toda la representación jurídica de esas naciones tendrá que tener justamente la Constitución. Me preguntan, ¿es una asamblea constituyente? No, justamente por la función que cumple. La asamblea constitucional no puede tener existencia permanente porque se entiende que su único propósito es venir, crear la Constitución y se disuelve, no hay más. ¿De qué serviría tener una asamblea constituyente por tanto tiempo si no va a crear nada? Salvo que el propósito, entre otras cosas, esto depende de la dinámica constitucional de cada Estado, sea justamente supervisar eventuales reformas consecutivas o reiteradas de la Constitución. Pero como decíamos, no es el propósito de una carta política o no es lo ideal en todo caso que se planteen reformas tan reiterativas. Esto puede ser
muy complicado para dichos propósitos. Entonces, no es tan saludable que tengamos constituciones que busquen reformas continuadas. Esto puede eventualmente ser peligroso. Sieyès comenta en este aspecto las ideas de Rousseau y las trae a colación para ponernos en conocimiento y en alerta algo. Miren, el principio de legitimidad y de democracia que teníamos justamente se va a mutar. Se va a mutar. ¿Para qué? Para atender únicamente al propósito de la creación constitucional. Y este poder constituyente, que justamente nace con ese propósito, va a adquirir un derivado del principio de democracia y el principio de legitimidad. ¿Cómo se llamará este principio? El principio de soberanía nacional. Ese es el principio. Principio que sería justamente asumido dentro del marco del derecho público a partir de las ideas, entre otros comentarios, de Vidal Campos, por ejemplo, el cual hace una diferenciación muy clara y muy respetuosa, muy fuerte, entre los gobiernos de facto y los gobiernos, entre comillas, reales. ¿Para qué? Para establecerle y comunicarle lo siguiente. En un gobierno de facto no existe legitimidad. Y como no existe legitimidad, pues lógicamente las decisiones son ilegítimas, no hay más nada. Sin embargo, es costumbre, claro sí, que todo gobierno, sea de facto o de derecho, realice cambios de orden normativo. Pues bien, si se advierte justamente que estas costumbres, por acto costumbrista, es contraria a la Constitución, téngalo por seguro de que toda aquella modificatoria, incluso de la carta política que se realice en un gobierno de facto, es de por sí ilegítima y por lo tanto es plausible de nulidades ulteriores. Miren de qué estamos hablando. Es decir, pretender la nulidad como tesis de una constitución es hablar de una reforma o redistribución de reforma. Quiere decir que si por ahí un gobierno de facto, un golpe de estado militar, lo que fuere, asume el poder y trata justamente de modificar la constitución, pues el gobierno que asuma luego, retome la democracia o retome la institucionalidad, tendrá que observar esas reformas de orden constitucional y verificar justamente si son adecuables a la situación o al espíritu constitucional del Perú, de la sociedad, del país de Bolivia, del país de Argentina, de Venezuela. Es lo que pasó con nosotros, con la Constitución del 93. Se exigió al gobernante sucesivo, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, que verifique si la Constitución del 93 realmente respetaba justamente nuestro ordenamiento constitucional. Entonces, ¿qué se hizo para esos propósitos? Lo que se hizo justamente es verificar que si el sistema económico, que fue una de las grandes reformas, realmente iba o no en contra de los intereses, no se modificó, no se planteó, se conservó. Es decir, se adecuó a los intereses de la soberanía nacional, esa Constitución. Y no se planteó la reforma. Salvo algunas reformas parciales, pues reforma total no existió en ese caso. Pero en un gobierno real donde sí el poder legítimo no hay nada más que decir. Hay un poder ordinario, válido, otorgado justamente por delegación a este poder constituyente para que cree la Constitución. Si esto es así, entonces, pues esto podría dar respuesta a algunas preguntas que se han estado suscitando, ¿no? ¿Qué pasa cuando un gobierno toma el poder? Claro que sí. Y luego crea reformas, vamos a ver, con propósitos interesantes de interés particular, claro que sí. Dicen por ahí casos de Chile, pues aquí está la respuesta, pues. La respuesta es clara. Es nula constitucionalmente. No he trabajado mucho esto en el sistema de la teoría política porque, claro, usar la palabra nulidad quizás no sea el mejor de los términos porque, claro, doctor, usted dijo que la Constitución es una ley, entonces declarar nula una ley no es el mejor de los propósitos. Pero, aquí el dato interesante, podemos declarar o entender que dentro de las constituciones pueden existir normas constitucionales inconstitucionales. Miren el término. Normas constitucionales inconstitucionales. Este tema, que en principio sonó una locura, suena como una locura, no es tan descabellado porque ya justamente existen algunas tesis sobre estos temas. Por ejemplo, Otto Bachhoff es un gran escritor, trabajó un libro muy especial, un artículo sobre este tema, normas constitucionales e inconstitucionales.
en el cual justamente pone en reflejo que eventualmente la práctica constitucional, no necesariamente los actos de reforma, sino las decisiones de los tribunales constitucionales o poderes que se encargan de esos propósitos, pueden cometer o crear normas constitucionales con el propósito justamente de vulnerar el espíritu propio de la misma Constitución. Caso Bolivia, caso Venezuela, ¿no? ¿Cómo es que se fuerza la Constitución para poder justamente atender a propósitos personales y romper justamente el espíritu de la Constitución? No hablo únicamente de una antinomia jurídica, hablo de que una norma constitucional que está ahí va a ser viciada en su interpretación para generar o corromper el espíritu de la propia Carta Política. Profesor, esto en teoría suena interesante, pero pregunto, ¿hay una forma justamente, hablo de la interpretación, no hablo propiamente de que el texto expreso, ¿no?, diga que sea inconstitucional, no. Hablo de la propia interpretación que se le da al derecho, por ejemplo, lo que pasó en Bolivia con el derecho justamente a elegir y ser elegido. Es claro, es evidente que ahí se ha interpretado el derecho a ser elegido de forma contraria al espíritu de la Constitución boliviana, el espíritu democrático de la Constitución boliviana. Pero no es que el derecho a ser elegido esté mal, es un derecho. O sea, ¿qué sucede? Los instrumentos o los mecanismos, las instituciones que interpretan la Constitución pueden corromper el contenido del derecho constitucional para atender a propósitos de orden privado, es decir, vamos a decirlo así, con sus palabras corruptas. Palabras corruptas. Entonces, esto, en la práctica, ¿tiene alguna referencia? Podemos haber visto, claro, el famoso estado de cosas constitucionales. ¿Dónde hay referencia? Colombia tiene referencia sobre esto. ¿Qué sucede? En ciertos casos, normas que aparentemente han sido creadas bajo el amparo de la Constitución y eventualmente pudieron haber sido declaradas constitucionales, se advierten que en la práctica son contrarias a la vigencia material de la Constitución. Es decir, pese a que el texto aparentemente no fuera ingerente en los derechos fundamentales, en la praxis justamente se evidencia que no necesariamente es así. Entonces, lo que usted verá claramente es que hablar hoy en día de margen de constitucionalidad no implica única y exclusivamente echar mano al texto escrito, sino que justamente puede acrecentarse problemas incluso en la mera interpretación de la Constitución. ¿Qué se puede hacer entonces? Pues decía justamente esto, ¿no? La búsqueda de declaraciones de estado de cosas al menos fue justamente un propósito. Ahora, un estado de cosas sobre la propia norma constitucional en realidad no es imposible siempre y cuando justamente así se advierta. Lo que podría ser bien justamente un tribunal constitucional o un órgano de fiscalización constitucional es poner en manifiesto justamente que se ha pervertido una norma de orden constitucional y lógicamente merece ser creada en la medida que no compatibiliza con el sistema interno de los derechos que justamente propone un Estado. Mucho cuidado. O que la interpretación de cierto derecho constitucional sea eliminado en la medida que contraviene los intereses de la Constitución. Es decir, la famosa jurisprudencia constitucional, los precedentes constitucionales podrían eventualmente ser subrogados, ser justamente abolidos porque no comparten. Así de importante es justamente la vigencia constitucional. No hablamos justamente de temas meramente superlativos, no tratemos de hablar únicamente dentro de la teoría, hablemos de la práctica. Y eso es justamente un problema vigente en el marco de las interpretaciones constitucionales, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, sucedió en el caso peruano, en el marco de las contrataciones administrativas de servicio. Por ejemplo, en Perú existe una modalidad de contratación que se llama CAS. Uno observa ese régimen de contratación laboral y lo que va a ver es que cumple un horario de trabajo, está sujeto a subordinación, tiene un sueldo pues reiterativo de orden común, está sujeto a fiscalización, es decir, a poder de coerción dentro del trabajo por el órgano superior. En fin, hay una relación de subordinación evidente. Uno lo que podría decir es que este contrato público es necesariamente un contrato laboral con todas sus letras. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en su momento? No, señor, no es un contrato laboral. No es una relación laboral siquiera. No merece ni siquiera derechos laborales. ¿Por qué? Porque es una situación de contratación muy específica y sui generis que ha planteado el Estado como parte de su autonomía en el manejo de las relaciones con privados. ¿En serio?
Usted revisa las convenciones de la OIT y va a encontrar que eso con todas sus letras no lo diferencia de ninguna relación laboral. Es un contrato laboral. Todos saben que es un contrato laboral. Pero el Tribunal Constitucional dijo que no. Y claro, esto tendría que cambiar después, ya a partir de procesos ya de reformulación del famoso principio de verdad material o de realidad sobre los hechos. ¿Qué quiere decir? Si yo advierto, independientemente del título jurídico, que existe una verdadera relación laboral, pues se desnaturaliza el contrato y tendríamos que tener un contrato laboral con todas sus letras. Beneficios sociales, vacaciones, entre otras garantías y derechos más. Miren, el Estado puede inscribir o puede crear instituciones para evitar cumplir derechos que también protege. Una locura, ¿verdad? Por ahí justamente comentan. Pero sucede. Y muchos estados lo hacen así. Crean regímenes especiales de contratos para justamente privar del disfrute pleno de esos derechos fundamentales. Sucede. Y sé que en sus países también ha sucedido. No lo vamos a negar. Pero bueno, es lo que pasa. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, pues deberíamos entender de que las tradiciones mediante las cuales hoy en día es necesario justamente verificar el tema de la Constitución, pues merece definitivamente someterla a regímenes de actualidad. Ahora bien, existe un límite ya propiamente material en la conformación de un poder constituyente. Miren, el poder constituyente tiene dos aspectos bien diferenciados. El aspecto propiamente jurídico, que es la concreción legal o la concreción física de la Constitución, y el componente extrajurídico, que es justamente el componente de conciencias o convicciones sociales que le dan razón de ser. Se entiende que la Asamblea Constituyente, órgano que representa al poder constituyente, debería recoger esa conciencia humana, ese catálogo de convicciones, pero estas, según la doctrina, pueden tener distintas variedades de acuerdo a cada estado. Vamos para ese propósito a comentar 4 tipos de topes de orden general que pudieran justamente influir en la tramitación o en el ejercicio de este poder constituyente. Podemos tener topes de orden ideológico. ¿De qué se trata el orden ideológico? Creencias o valores. No todos tenemos el mismo sistema de valores. Y no hablo solamente de esos valores de orden pues moral, no hablo de valores propiamente morales, hablo de valores sociales, eticidad, ¿no? Política, eso confluye. Si viene justamente un economista neoliberal a participar de la creación de la Constitución, ¿qué creen que va a problematizar o va a plantear como modelo económico? Claro, ¿no? También tenemos topes de orden estructural. Esos justamente tienen como propósito establecer de qué manera se debe segmentar el modelo de organización estatal. Por ejemplo, los famosos sistemas de gobierno unitarios o los famosos sistemas de gobierno federales. En los sistemas unitarios usted verá que hay un poder único, constitución única, hay solamente un poder centralizado, hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial para todo el Estado y ciertos poderes constituidos también para todo el Estado. ¿Qué quiere decir? Que solamente el Ejecutivo se va a disgregar a través de regiones o provincias o distritos para poder justamente asegurar la eficacia del cumplimiento de los derechos. No va a haber nada. Pero en sistemas federados, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo contrario. Va a haber justamente estados menores con autonomía en estos poderes públicos y que responderán de forma indirecta ante el poder central. Topes estructurales. Depende justamente de quienes intervengan para discutir de qué manera usted va a armonizar o estructurar la figura del manejo del poder. También puede tener topes fácticos. Hablamos de topes fácticos cuando establecemos famosos líneas de influencia política, ya propiamente influencia política. Es decir, quizás soy vamos a decir, digamos que a mí me encargan el área de la justicia penal dentro de la Constitución y soy justamente postulante de las doctrinas de Jacobs, o quizás por ahí llaman un roxiniano, diferente, ¿no? Posiciones encontradas, pero alguna vertiente justamente tendrá que afincarse en la Constitución. Por eso es que personas como Alberto Binder, de Con Justicia,
Dime qué sistema constitucional tienes y te diré qué derecho constitucional, dime qué derecho constitucional tienes y te diré qué derecho penal tienes. Es la idea clara. Y también va a haber, no menos importante, topes de orden axiológico. Los topes de orden axiológico, ahí sí vamos a imbuir a la eticidad, eventualmente algunas concepciones morales que puedan modificar los prejuicios de cómo se desarrollan los derechos fundamentales. Las constituciones de antes del 90, donde no se discutía, por ejemplo, la famosa igualdad de género, pues tenían o estaban imbuidas en cierta medida de injerencia eclesial, ¿no? Injerencia religiosa. ¿Qué ha convenido ello? Pues lo que ha convenido, claro que sí, es que hoy se tenga una visión muy desarraigada, muy, vamos a decirlo así, para no chocar con las religiones, muy tradicional, entre comillas, o muy machista, muy antropocentrista de las relaciones interpersonales. Entonces, esto, entendiendo el famoso binomio de la heterosexualidad, pues no permite otras fórmulas de relación o concepción de familia, lo cual justamente es completamente absurdo porque hoy día el concepto de familia ha evolucionado. Hay familias no solamente bajo una relación de afectividad de orden sexual, sino también afectividad de orden filial, como podrían ser abuelos y nietos, sobrinos y tíos que a veces viven juntos porque los padres no están, o quizás solamente madre con hijos o padre con hijos, o quizás una pareja sin hijos, todos son familia. Es decir, ya no podemos, claro, va a variar mucho, según cómo es que los pensadores o los integrantes del poder constituyente confabulen en la construcción de estos conceptos. Estos 4 líneas de topes definitivamente nos acercan a entender de que es muy importante verificar a quién se delega esta actividad sumamente delicada. Tener justamente un poder constituyente no es una cuestión de juego, es una constitución de vital interés para la construcción de la sociedad política. Finalmente, para ya dar oportunidad a algunas preguntas, también es importante justamente asumir una posición acerca de la intervención del constituyente con los poderes constituidos. El poder constituyente se encarga exclusivamente de funciones de creación. Los poderes constituidos no, los poderes constituidos, como los demás justamente que no son distintos al constituyente, son creados a partir de la constitución creada. Es decir, la constitución es el puente. Previo, poder constituyente, crea la constitución. Y una vez creada la constitución, dentro de la constitución vamos a tener a los poderes constituidos. Es decir, el poder constituyente es el creador, los poderes constituidos son los creados. Finalmente, si eso es así, entonces las tareas propiamente del constituyente van a ser crear tu constitución. Nada más, crear la constitución. Y los poderes constituidos se van a encargar de gobernar, ejecutar y hacer que tenga vigencia los preceptos que están plasmados en la Constitución. Entonces, si esto es así, para que ya vayamos terminando la sesión del día de hoy, ¿qué podemos concluir? Hay una vital injerencia e importancia en la función del constituyente. No es una liberalidad. ¿Hay topes? Sí hay topes. ¿De orden material? Sí. Ligados a la vigencia. Doctor, la pregunta que podrían decir, un poder constituyente ¿está vinculado a la constitución anterior para poder crear una nueva constitución o puede desvincularse de forma abierta a una constitución anterior? No puede desvincularse de forma abierta. ¿Por qué? Lo habíamos expuesto quizás en ideas preliminares. Porque de alguna u otra manera, el espíritu social no va a cambiar 360 grados de un año al otro. Habrá justamente ciertas líneas que deberán cambiar, como hay otras que no deban cambiar. Por ejemplo, hoy en día, la famosa pena de muerte. Muchos legisladores plantean justamente reformas con esa intención. Queremos que la pena de muerte sea instituida para delitos A, B, C y D porque lo merecen, etc. No es posible en cuanto no denuncien justamente la Convención Americana de Derechos Humanos y específico dentro del marco justamente del artículo que inhibe la posibilidad de crear nuevos supuestos de pena de muerte. No es posible. Pero ese discurso político todavía se trabaja.
Entonces, doctor, ¿y si reformar la Constitución completa? No, señor. Tiene también normas constitucionales materiales. Recuerden, la Constitución no es solo un elemento formal, es un elemento material que incluso subsiste ante la inexistencia de una Constitución escrita. O sea, el hecho de que esté en papel, que esté en un documento, no implica justamente que no la tengamos si es que esto se quema. Si alguien quema la Constitución escrita y quemaran todas las constituciones escritas, todos los vestigios históricos, no quiere decir que un país se queda sin constitución. Tiene constitución, porque el espíritu democrático vive justamente en las relaciones interpersonales. Entonces, pues, si eso es así el caso, pues no podemos hablar ni siquiera de deconstitucionalización, porque es una condición inherente a nuestras relaciones políticas y a nuestras relaciones sociales. Jóvenes, ha sido una jornada muy intensa. He tratado justamente de ir revisando también las preguntas para ahondar en algunas preguntas, en algunos temas que nos han venido comentando. Y claro que sí, no vamos a encontrar tampoco muchos puntos de encuentro porque finalmente el poder constituyente pues tiene muchas versiones y esto justamente puede variar, pues algunos consideran, quizás por eso habíamos dado diferentes tesis, ¿no? Hay quienes consideran que tiene un poder ilimitado. Respetuosamente, igual que en los que comentan, considero que no tampoco se trata de un poder sumamente ilimitado, porque si no estaríamos hablando de una especie de formación absolutista dentro del poder más sensible que tiene el Estado peruano o el Estado mexicano o el Estado boliviano, cualquier Estado a nivel del mundo, que es justamente el reflejo de sus intereses en una carta política. Recordemos bien eso. Si fuera un poder sin límites, así a rajatabla, pues estaríamos hablando que ese es un poder absolutista, que está completamente desligado de las virtudes y necesidades de la sociedad. Y eso no necesariamente es así, porque romperíamos el principio de democracia, el principio de legitimidad y su derivado, hoy aplicable, el famoso principio de soberanía nacional. Es igual finalmente una respetuosa opinión que podríamos compartir al respecto de estos propósitos. Se les va a indicar a través justamente de la administración de Latin Juris los temas que vamos a tocar el día de mañana. Les sugiero justamente revisar todo el área. Tienen un libro justamente completo de todo lo que es teoría constitucional o derecho constitucional. Revisen justamente el capítulo referido a la interpretación porque, bueno, a la interpretación, igual yo mañana voy a revisar, esa sí va a ser un poquito más dinámica, porque quizás toquemos unos 3 a 5 derechos fundamentales para analizarlos a partir de la jurisprudencia y me gustaría mucho que ustedes pudieran compartirme qué percepciones dogmáticas tienen sobre ciertos derechos y voy a comunicar los derechos que vamos a comentar para que tengamos esta predisposición de estudio previo para el día de mañana. Los derechos que vamos a analizar para el día de mañana son los siguientes. Derecho a la vida, hablaremos específicamente del de la famosa muerte digna. Vamos a hablar del derecho a la salud. Hoy en tiempos de COVID quizás sea lo más importante, uno de los derechos sociales más importantes que debemos tratar. Hablaremos también del derecho a la verdad, algo les he agenciado el día de hoy. Es muy importante porque pues hoy cuando hay tanta medida política que se está utilizando, pues es importante saber de qué se trata ese derecho, cómo se compatibiliza con el derecho a la información, entre otros más. Esos son los 3 derechos principales que quiero tratar y vaya que estamos siendo muy ambiciosos al respecto. El cuarto derecho, que me atrevo si es que el tiempo nos da el beneficio de poder justamente tocarlo, sería justamente el derecho a la igualdad en tiempos de constitucionalismo actual, ¿no? Estos 4 derechos vamos a trabajarlos, también justamente los tengo en referencia, recapitulamos para quienes se están conectando. Vamos a hablar del derecho a la vida en el ámbito justamente de la famosa muerte digna. Vamos a hablar del derecho a la verdad, el derecho a la salud y si el tiempo nos alcanza, el derecho a la igualdad. Les rogaría justamente a todos los estudiantes discentes del curso traer justamente sus percepciones académicas de cómo se viene desarrollando en sus latitudes estos derechos para poder compartir y quizás generar algunos consensos y ver mecanismos de justicia que permitan justamente canalizar mejores propuestas de argumentación para presentarlos a través de las decisiones de amparo, las decisiones de habeas corpus que tenemos a nuestros alcances dentro de nuestros sistemas jurisdiccionales.
Conmigo ha sido un gusto verles el día de hoy. Les agradezco en demasía su fiel compromiso con el curso, pues hemos empezado con un promedio de 1.100 alumnos, hemos llegado hasta 1.200, he visto en ciertos momentos, estamos con casi 980, casi en el promedio de 1.000 personas. Quiere decir que estamos logrando el reto, estamos justamente llegando a ustedes. Pues agradeceríamos justamente que compartan las publicaciones. El conocimiento no debe limitarse por ningún límite, ni siquiera fronterizo, menos aún justamente estos mecanismos virtuales que pues acrecentan la posibilidad de poder justamente estrecharles hoy en un abrazo desde aquí, desde Perú, a todos ustedes, pues hermanos bolivianos, ecuatorianos, argentinos, chilenos, mexicanos, nicaragüenses, paraguayos, países hermanos. Es grandísimo compartir justamente estos días con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por permitirme acompañarles a ustedes. Nos estamos viendo el día de mañana por esta misma plataforma en Latijuris Facebook Live con el tercer tema del módulo del curso de Constitucionalismo y Derechos Humanos. Conmigo será hasta pronto, nos vemos el día de mañana, 5:30 de la tarde, no lo olvide, ¿eh? Cuídense, hasta luego, un fuerte abrazo. Voy a revisar de todas maneras las preguntas que están dejando, igual que el día de hoy. Voy a tomar alguna de ellas para explicarlas justamente en la primera media hora de la clase. Cuídense mucho, chicos, nos vemos bastante, ¿eh? Nos vemos, cuídense, hasta luego, colegas.